Muchas gracias, Henry. Pues ahorita voy a mencionarlo yo también porque para mí este es un espacio de compartir y realmente me ha dado mucha alegría pues el reconocimiento que recibí la semana pasada y del que, digamos, no solamente soy responsable yo, sino él crea y ahorita, digamos, van a ver por qué. Entonces voy a ir aquí a la presentación. ¿Se proyecta? Sí, Bien. Entonces, mi nombre es Walter Zúñiga, soy psicólogo y profesor de el Departamento de Estudios Psicológicos desde el año 2017, pero llevo 23 años como docente, que es literalmente la mitad de mi vida porque tengo 46. Estudié la especialización en docencia universitaria de la Universidad ICESI gracias a una beca de la universidad, algo que me parece muy destacable porque siendo yo hora cátedra, tuve acceso, digamos, a las mismas beneficios que estaban planteados por la universidad y me permitió, siento que en distintas asignaturas de la especialización yo trabajé distintas actividades de las que conforman este curso, ¿sí? Que permitieron ir puliendo las consignas, las rúbricas, las propuestas de actividad, la definición de objetivos y por eso digamos es que siento que esta versión del curso, que lo empecé a pensar en el año 2006, pues se ha logrado materializar gracias como al apoyo de la universidad. Este es un curso, la presentación la denomino Resignificando la Historia, equipos de aprendizaje más TICs en el curso Historia de la Psicología. Eh, este es un curso de quinto semestre. Una de las cosas llamativas del curso de Historia de la Psicología en la Universidad de ICESI es que creo que es el único en Colombia que no se hace en primer semestre. Y el hecho de que no esté en primer semestre, mi amor. entonces ya plantea un interrogante de que no debería ser igual, ¿sí? De que debería tener algunos elementos No, es que quería diferenciadores mostrar, mira, de esta entrada. clase con la El curso es de 2 créditos, pero está distribuido en 4 horas sincrónicas y 2 asincrónicas. Una de las primeras cosas que yo trabajo con los estudiantes es que entiendan qué es un crédito académico y qué supone en términos de la cantidad de trabajo que deben hacer y que yo no debo exceder esa cantidad de tiempo. Entonces yo lo hago consciente, les digo que me lo pueden reclamar si ven que yo me estoy excediendo en el tiempo que corresponde, pero me parece que hace parte como de generar una cierta transparencia en la actividad académica. Es decir, ninguno de ellos sabía que era un crédito académico. ¿Y cómo es esto de que hay unas horas y otras horas y cuántas horas son al semestre y demás? Así que siento que eso fue importante para ellos. Como lo señalaba el profesor Henry, me presenté a un concurso, a un premio de la innovación docente que hace la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y el viernes pasado fue la premiación y obtuve el segundo lugar, un segundo lugar muy, pues que para mí ha sido muy, muy bonito y muy significativo. Hay un video, el video de la postulación que describe el curso está en YouTube. Ahí he puesto en el chat el enlace al video en YouTube que describe, digamos, todo lo que ustedes pueden ver allí. Lo describe en 9 minutos y pico junto con testimonios de los estudiantes de cómo les fue, pues para lo que tiene que ver con el contenido. Esperen, yo miro. ¿Qué es lo que el curso busca? ¿Sí? Este curso, digamos, la imagen que me vino a la cabeza fue como la de la matrushka, ¿sí? Porque el objetivo del curso es que ellos entiendan en qué consiste el problema de la definición de objeto de estudio de la psicología. No es conocer la historia, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué. Es entender por qué es que resulta problemático definir el objeto de estudio de la psicología. Lo que muchos ven como un defecto, nosotros aquí mostramos que es una condición y es una virtud de hecho, pero para poder lograr eso es necesario hacer un análisis crítico de la historia de la psicología, ¿sí? ¿Quién la cuenta? ¿Por qué la cuenta? ¿Quién la escribe? Y para poder llegar a eso es necesario que ellos resignifiquen su relación con la historia. Algunos de los ejemplos que voy a mostrar ahorita tienen que ver sobre todo con esa parte de la resignificación de la historia. Eh, la propuesta para ellos es que el análisis histórico es un camino privilegiado al pensamiento crítico y se trata de que vayan comprendiendo un poco eso. Aquí hay uno de los objetivos, digamos, del desglose de lo que ellos deben ser capaces de hacer al final. Voy a pasarlo
rápidamente. Este, digamos, para mí es el elemento central en la parte de lo colaborativo. Y es que yo les propongo a los estudiantes trabajar en equipos de aprendizaje, ¿sí? Les digo, miren, los equipos de aprendizaje van a estar formados por 3 o 4 estudiantes. La idea, como lo señalaba la profesora Lina, es que el objetivo es que todos aprendan, ¿sí? Y yo les uso la frase, no se deja nadie atrás, nadie debe poder quedarse, ¿sí? Porque si hay alguno que entendió más, entonces ese que entendió más se encarga de explicarle a los que entendieron menos, ¿sí? O, y a veces, digamos, eso es muy variado, hay gente que entiende un tema y otro que entiende otro tema. La idea de que reconozcan por qué es importante em, discutir, considerar el punto de vista del otro, que además en la propuesta histórica que nosotros hacemos es esencial. Pues hay una frase con la que yo arranco el curso y es que la historia la escribe el que gana la guerra, y por eso la historia siempre es una cuestión de perspectivas. Cuando uno toma conciencia de ello, entonces emergen una gran cantidad de preguntas acerca de qué hay detrás de aquel que escribe la historia. Y pues la psicología no es una excepción de eso. La idea de que nadie se quede atrás es que ellos estén trabajando, estudiando, no solamente repartiéndose las partes del trabajo, sino que yo los dejo que ellos formen su equipo como ellos quieran. Algunas personas me piden que los asigne porque no conocen a nadie y demás, y pues yo hago el deber de que todo mundo quede, digamos, ubicado en un grupo, de que ojalá, digamos, puedan ser muy diversos. La idea es invitarlos a que asuman una corresponsabilidad con el aprendizaje, es decir, finalmente no es lo que yo les enseñe, yo les propongo cosas, pero finalmente es lo que ellos hagan. Y ellos tienen que empezar a tomar conciencia de que es el énfasis en su trabajo cotidiano el que los lleva al aprendizaje y no estudiar para un examen, ¿sí? De hecho, digamos, trabajamos mucho con evaluación formativa, y más bien poco en el caso eh, de evaluación sumativa, ¿sí? Eso hace parte, digamos, como de todo el paquete de cambiar la posición de ellos frente al aprendizaje. Les insisto en que se preocupen por sus compañeros, es decir, hay gente que se le fue la luz, entonces que sus compañeros digan, ve, te vamos a desatrasar, ve, te vamos a llamar para que estés pendiente. Eso fue muy interesante porque a veces a los estudiantes se les iba la internet, pero se comunicaban a través del WhatsApp, se hacían llamadas telefónicas y seguían desarrollando los ejercicios durante la clase. También, digamos, yo les señalé la idea del concepto de seguridad psicológica, es decir, la seguridad psicológica es poder sentir que uno puede decir lo que piensa sin que el mundo le vaya a caer encima, sin que lo vayan a criticar o ridiculizar, y la idea de que ellos pudieran estar en sus pequeños grupos, pues favorecía ese tipo de cosas, que las preguntas que luego hacían hacia el salón eran preguntas del grupo, es decir, eran preguntas que han pasado por todos los integrantes y que ya todos han reconocido, no entendemos, no sabemos, tenemos dos alternativas y las podían, digamos, formular. Entonces, todo el trabajo está centrado en esto de los equipos y tiene el nombre de equipo, pues para diferenciarle de que es un grupo, pues ahí como circunstancial, sino de que tienen una misión entre todos y es sacar, digamos, lograr lo que se espera aprender entre todos. En términos tecnológicos, pues de manera casi que pues era la opción que nos brindaba la universidad de utilizar Zoom, una plataforma de comunicación en tiempo real. Muy interesante. Yo debo decir que antes de que empezara la pandemia, yo decía, yo en la vida voy a dictar una clase por un computador, eso me parece terrible y no sé qué, y tenía como esa disposición. Y cuando ya se dio la situación, yo siento que algo que me resultó protector fue decir, bueno, estas son las circunstancias en las que estamos ahora, esto no es la presencialidad, esto es otra cosa, esto es otro mundo, y empecé, no de cero, pero sí empecé, digamos, como considerando que no era lo mismo. Eso me protegió como del síndrome de la nostalgia de la presencialidad, decir, ay, pero es que el tablero, ay, pero qué tal cosa, sino que lo que hice fue repensar cómo podría, si esta era la situación en la que estamos. Es como si uno está en el espacio, en la estación internacional. Hay muchas cosas que igual allá hay que hacer, pero que de ninguna manera se pueden hacer como se hacen acá. Y hay que poder, digamos, hacer una lectura de esa nueva situación, y yo siento que para mí eso fue muy positivo. Una de las cosas con Zoom es que
los estudiantes me decían, no, profe, pero es que comunicarse con los profesores es más difícil. Y yo les decía, pero miren que ustedes ahora tienen más canales. Ustedes pueden poner la cámara y hablar. Ustedes pueden hablar sin poner la cámara. Ustedes pueden enviar un chat eh, para todo el mundo. O incluso me pueden enviar un chat privado porque Zoom lo permite. Y fue muy interesante porque hacer explícito eso permitió que estudiantes que les daba un poco de pena, además, participaran muchísimo a través de los chats privados. ¿Sí? Yo leía lo que ahí decía sin develar, digamos, la identidad del que planteaba y les decía, y además de eso, si quieren, me pueden mandar un correo electrónico que yo lo puedo abrir aquí. Así que tenemos miles de formas de comunicarnos y de poder interactuar en clase. Otra cosa que me pareció muy valiosa de Zoom fue lo de la organización en salas grupales. Yo los armaba pues en sus equipos de aprendizaje y cuando yo pasaba por las diferentes salas o ellos me llamaban, yo veía que dentro de la sala la dinámica era otra. Dentro de la sala todos tenían sus cámaras puestas y todos estaban discutiendo y participando, solo que, digamos, cuando estaban en la sesión plenaria, pues algo de eso los inhibía. Entonces, digamos, siento que aproveché muchas cosas de las que permitía Zoom. La otra, como la profesora Lina, el gran descubrimiento para mí durante el curso de virtualización fue Miro. O sea, yo a eso le he hecho pues difusión, a todo el mundo se lo recomiendo para miles de cosas. Con eso he hecho, no imaginan cualquier cantidad de elementos porque me gusta, porque digamos requiere lo mismo que se necesita para usar PowerPoint. Las herramientas son muy similares y muy intuitivas y a mí ese tipo de cosas me gustan. Entonces fue muy, muy enriquecedor poder hacer trabajo colaborativo, aunque, digamos, los estudiantes en un comienzo lo padecieron. De hecho, para empezar a familiarizarnos con el tema, lo que hicimos con el tema, pues, de usar la plataforma, empezamos el semestre analizando la situación, ¿sí? Entonces yo les planteé un ejercicio de cuáles eran las ventajas y las desventajas de estudiar como estábamos ahora. Y ellos las hacían y luego les decía clasifíquenlas y luego les ofrecía pongan de un lado las ventajas, de otro lado las desventajas, las que consideran muy importantes, poco importantes. De ahí sacamos una serie de conclusiones y luego les propuse este otro ejercicio que era qué debíamos empezar a hacer, qué debíamos dejar de hacer y qué deberíamos seguir haciendo estudiantes y docentes para que el asunto funcionara mejor. De ahí sacamos como esta propuesta de recomendaciones para que nos fuera mejor en el semestre. Las en blanco eran recomendaciones hacia los estudiantes y las en amarillo eran recomendaciones hacia los profesores y de alguna manera nos permitió hablar de esas cosas que se dan por obvias, pero que en un semestre que iba a ser todo de esta manera, pues era necesario incluso volver sobre lo que parece obvio, como que la rutina es distinta, como que hay que administrar el tiempo y no en la cabeza, sino afuera, y que eso, digamos, es útil para ellos. Eh, Sacamos esto y les permitió como empezar a bajar la prevención porque estaban muy prevenidos de que no iba a ser presencial el semestre y esto permitió como aterrizarlo y que pudiéramos en el mismo orden del proceso que yo había hecho, decir, estamos en esta circunstancia, saquemos el mejor provecho de lo que nos tocó. Como dicen, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonadas y frappés y postres de limón y miles de cosas que se podrían hacer. A través de la plataforma y de los grupos pudimos explorar las expectativas y preocupaciones. Esta fue una actividad que diseñé en el contexto del curso de virtualización con la profe Maristela. Esta de La vida es un meme. Fue muy divertida, muy entretenida. Los estudiantes tenían que a partir de memes expresar qué les preocupaba y qué idea tenían de lo que era estudiar historia. Y como decía un estudiante en uno de los trabajos, ella vio eso y le dio pesar de mí porque no había uno solo que dijera algo bueno sobre la historia, pero eso permitió exteriorizarlo, permitió que ellos vieran que todos tenían, digamos, una sensación como negativa y que era importante exorcizar ese pensamiento porque si no, digamos, cualquier cosa que yo les iba a proponer iba a caer en un hoyo negro pues de desesperanza terrible. Trabajamos también con una, digamos, con una estrategia similar, ahí jugando pues como con la palabra despegar y la palabra collage de la composición, que pusieran cuál era la manera en la que ellos estudiaban historia, en qué hacían énfasis los cursos de historia, cómo los evaluaban en historia, y eso nos permitió, digamos, como por lo menos decir, aquí no es así, ¿sí? Vamos a entender la historia
de una manera distinta, había mucho escepticismo, pero lo fuimos logrando. Estas dos actividades terminaban en un ejercicio de lectura colectiva y pública. Colectiva porque cada grupo tenía que, al ver los trabajos de sus compañeros, elaborar un texto cuyo título fuera La historia que conocemos. Entonces ahí estaban las instrucciones. Esto estaba en un Drive, en un archivo de Word de Drive. Cada grupo tenía una página, entonces todos podían ir y ver qué estaban escribiendo los demás y fue, digamos, como una experiencia enriquecedora. También había actividades de escritura individual. El cierre de la primera unidad sobre la resignificación de la historia es a través de un ejercicio que se llama una carta a través del tiempo, en el que ellos deben escribirse una carta a ellos mismos el día antes de empezar el curso y decirles, vea, vengo del futuro y me he dado cuenta de estas cosas. Entonces, hay unas cartas bellísimas. Esta carta, digamos, es la mejor que he leído pues en los 4 años que llevo en la universidad, plagada de detalles. Los detalles que ustedes ven como la marca de agua que hay en el fondo tienen que ver con los temas que la estudiante estaba tratando allí, un ejercicio digamos muy bien escrito, muy bien desarrollado, que lograba articular todos los elementos que había. Estas cartas se revisaban con una rúbrica. Estos elementos de la rúbrica estaban presentes en la consigna y permitía pues como hacer una retroalimentación específica. Esta actividad estaba orientada a evaluar los objetivos 1 y 2, pero no producía una calificación numérica, sino que emitía, digamos, un concepto sobre el nivel de apropiación que tenían de esos objetivos y tenía un elemento adicional que fue muy interesante y es que yo solamente le enviaba la rúbrica al que me la pedía. ¿Sí? Es decir, pasaban los días y nadie pedía nada y luego un estudiante, profe, pero y la retroalimentación de la carta, plum, téngala y callado. ¿Sí? Luego otro, profe, pero a mí me gustaría saber qué pasó con la carta, plum, tenga y llévele. Y luego un momento en que se los hice público y les dije, miren, todas las personas que pidieron su retroalimentación la recibieron. Este es el momento en que ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué yo no la tengo? ¿Sí? Bien, teníamos otras consignas. Esta es una actividad sobre el origen del término psicología, que implicaba que ellos le preguntaran a gente que estudiaba psicología o que eran profesores de psicología, que leyeran unos textos y finalmente en la sesión de clase pues ya entraban a trabajar en zonas de trabajo definidas para cada grupo en Miro y esto permitía, digamos, facilitar la participación porque ya todo lo que los estudiantes, digamos, iban a decir estaba ahí puesto. Entonces se reducía un poquito la resistencia de si yo decía el grupo 4 o qué grupo quisiera compartir, pues básicamente era volver sobre lo que ya estaba allí, todo el mundo podía tener acceso a eso y demás. Usamos otras aplicaciones, esta es muy bonita, esta la trabajé en el curso de TICS eh, con la profesora Diana en la especialización y era el uso de Google My Maps. Nosotros hacíamos este mapa a mano y entonces era engorrosísimo hasta que un día descubrí que existía la posibilidad de hacer mapas en Google. O sea, así era yo de ingenuo con respecto a las aplicaciones. Y es una ejercicio muy interesante porque nosotros miramos críticamente los libros de historia de la psicología y cuando entramos a mirar quiénes son los que aparecen allí, además de que solamente aparecen hombres, ¿sí? Solamente son hombres, y hay, digamos, movimientos en Estados Unidos que reivindican las figuras femeninas en la construcción del pensamiento psicológico. Debo decir que en nuestro curso casi todas los referentes, las conferencias, los audios tenían que ver con mujeres y eso permitía hacer como ese contraste muy interesante. Pero aquí, ¿qué pasaba? Aquí ocurría que al final cuando los estudiantes ubican geográficamente los autores, se dan cuenta que son 8 países, ¿sí? Entonces se dan cuenta que la psicología es un producto de la cultura occidental. Se dan cuenta que a lo largo del tiempo la psicología se ha desplazado, pero se ha desplazado hacia los centros de poder. De Grecia a Roma, luego de Roma pasó a Inglaterra y Francia, luego finalmente en Alemania, y Alemania pues era una potencia intelectual y todo mundo, digamos, que iba a estudiar psicología se iba para Alemania hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, luego arrasa en Europa y entonces se dirige a Estados Unidos como la nueva potencia en psicología, con todas las implicaciones que ustedes se pueden imaginar. Y eso nos llevó a preguntarnos, vení, ¿y en el resto del mundo qué? Entonces hicimos un trabajo de historia policéntrica, revisando aspectos de historia de la psicología en India, en el mundo islámico, en África,
dividiendo entre países que habían hecho férrea oposición, digamos, al imperialismo inglés y norteamericano, de países que habían sido colonia, ¿sí? Y toda la lucha que había luego en su discurso psicológico para salir de, pues para hacer descolonización. Y finalmente llegamos a Sudamérica para finalmente terminar en Colombia, como con todas esas preguntas en la cabeza. En la evaluación, que es el proceso que estamos ahora, ellos hacen un proceso de autoevaluación a partir de un instrumento que diseñé y que está en un documento de Google. Luego la deben socializar con su grupo y luego finalmente nos reunimos todos a ver si, digamos, las evidencias que cada uno ha aportado para dar cuenta de cada uno de los objetivos se cumplieron o no, y entre todos, digamos, consentimos cuál va a ser la calificación más justa para cada uno de los integrantes del grupo. Entonces eso requiere que yo me reúna con cada uno de los 8 grupos entre 40 minutos y 1 hora para hacer todo ese proceso. Hay una cuestión con esto, y es que yo les decía a los estudiantes, ¿ustedes se acuerdan en cuánto, piensen en una materia, ¿se acuerdan cuánto les quedó? Sí. ¿Se acuerdan cuántos trabajos tuvieron que hacer? Sí. ¿Se acuerdan qué porcentajes tenían esos trabajos? Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los objetivos del curso? Y resulta que nadie se acuerda nunca de cuáles son los objetivos del curso. Entonces yo les dije, aquí vamos a cambiar un poco eso. Los desafíos, estos, y los saco del mismo muro, es una selección del muro de los estudiantes de los memes. El asunto de la participación, ¿sí? De que las cámaras no estén, como decía ahora el profesor Wilson, es como una sesión espiritista en la que no ve nadie y les pide que se manifiesten. La gente, digamos, duda mucho sobre eso. Yo soy de la idea de que a la gente no se le debe obligar a que prenda la cámara, o sea, siento que eso es, desde mi perspectiva, es como una violación a la intimidad. No todo el mundo, digamos, logra organizar todo lo que requiere para sentirse cómodo en esa situación, y más vale, sí valoro mucho el hecho de que haya chat privado, chat público y todas estas otras formas de comunicación. Siento que a pesar de lo que se decía, pues de que los jóvenes son muy ávidos con la tecnología, para este tipo de cosas les da duro, ¿sí? Como lo ven ustedes allí en el meme de los alumnos antes de la cuarentena. El profe no sabe usar el proyector. Y durante la cuarentena, profe, no sé cómo subir mis tareas a Classroom. La parte, digamos, de esa adaptación a la tecnología fue complicada. Ellos, el estudio que habíamos hecho al inicio de que tomaran conciencia de que eran condiciones distintas, yo creo que fue importante. Obviamente no lo resolvió todo, pero les permitió darse cuenta que era algo sobre lo que había que reflexionar. De hecho, yo, digamos, les decía que esto es lo, digamos, en situaciones como estas, la primera semana para mí era la semana cero, que era de hacer estas reflexiones y de tomar conciencia de que si no tiene una buena silla, consígala. Si en su casa su familia hace mucha bulla, explíqueles. Es decir, de buscar elementos de conciliación para que su experiencia académica no estuviera atravesada por ello. Y logramos esto, es decir, esta fue la última hora de clase, ¿sí? En la última hora de clase, entonces casi todos pusieron su cámara y estuvieron ahí durante la última hora de clase, o sea, de la primera en la que nadie ponía, mentira, 3 personas ponían la cámara, a esta donde por 1 hora resistieron, ¿sí? Fueron capaces de mantenerse, así fuera la última hora del curso allí. Yo les voy a decir que ahí fue más difícil, fue para mí, ¿sí? Yo los veía a todos y todos se movían y yo decía, uy, yo no soportaría verlos todo el tiempo allí, ¿sí? Tendría que mirar para otro lado porque es, o sea, me distrae mucho, ¿sí? Es demasiado movimiento, o sea, la gente no está ahí quieta, la gente está ahí mirando, haciendo cosas y demás. Entonces, tengan cuidado con lo que desean, ¿sí? No deseen que todo el mundo todo el tiempo tenga la cámara abierta porque también es bastante demandante. Bien, finalmente, ¿qué he aprendido aquí? En el curso aquí se menciona ahora sobre incorporación de las TICs. Una de las cosas que más me llegó fue este modelo, el modelo SARM del doctor Rubén Puentedura, que plantea que hay diferentes niveles de incorporación de las herramientas. Y yo diría que no solamente es de las TIC, sino de cualquier otra. Esto de que uno primero sustituye y luego aumenta y luego modifica y luego redefine. Es decir, que a veces uno simplemente reemplaza una cosa por otra, como decía la profesora Margarita ahora de sus estudiantes, que no querían usar el lápiz sino Word, ¿sí? Pero otra cosa es cuando yo me doy cuenta que el Word me permite hacer más cosas y las hago, ¿sí? Y otra cosa es cuando yo me doy cuenta que a través de una aplicación, la actividad que yo tenía puede ser más rica.
puede tener más elementos. Por ejemplo, esto del mapa permitió que los estudiantes pusieran ahí la foto de los autores, que fueran hasta la universidad donde trabajó el estudiante, el psicólogo en particular, y la situaran en el mapa, cosa que de otra, o sea, que de otra manera no era posible. Y finalmente, en el último nivel, es proponer cosas que de otra manera no se le ocurrirían a uno. Y no lo digo porque sean mejores, sino porque es aprovechar de cada medio lo que se puede, ¿sí? Yo siento hoy en día que, eh, que si hay que dar clase presencial, bien, y hay unas herramientas y recursos. Si hay que dar clase a través de los computadores, entonces bien, y hay unas herramientas y recursos. Algunos pueden estar presentes en ambas, otros solamente podrán estar presentes en cada una, pero hay que poder reexaminar, como dice Rubén Puentedura, permanentemente la práctica para adecuarse a las condiciones de realización en las que estamos. Y muchas gracias. Profe Walter, muchas gracias por su presentación. Muy bien, muchas felicitaciones nuevamente por su premio, profe, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, ahí el profesor Wilson ha alzado la mano y acá hay otra pregunta de chat. Profe Wilson, adelante. Hola Walter, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. No, yo lo que diría, Walter, con respecto, pues sí, he estado pendiente mucho del trabajo que tú manejaste. De hecho, le iba a decir a Margarita que pues ella estuvo insistiendo mucho en que no había tecnología, y resulta que la aguja sí es un artefacto, ¿no? Y puede ser una herramienta también que construye conocimiento. Ahora, por ejemplo, se empezó la feria, artesanal, y ahí hay mucho que decir con las culturas que están tejiendo muchas cosas, ¿no? Y hay un documental preciso muy bueno de esta parte. Bueno, pero con respecto a lo de Walter, yo diría que en la parte de la docencia, la psicología pues hace parte fundamental de la formación de los estudiantes. Y ahora que estamos en la pandemia y antes, los muchachos son muy herméticos, muchas veces con los docentes. Y hay veces uno quisiera saber más de los muchachos porque yo soy, por ejemplo, de la rama de matemática y física, ¿no? Entonces, hay veces uno no se da cuenta de puertas para adentro o el interior que está pasando con los muchachos. Y muchas veces los psicólogos en los colegios, si nos contaran a tiempo qué estará pasando con un muchacho de esos, por qué motivos se está presentando situaciones que uno desconoce de ellos, uno abordaría mejor la problemática del muchacho. Y entraría uno a pensar qué hago por este muchacho, para rescatar a este muchacho. O sea, esa salud mental que ahora está como tan de moda, hace parte de eso. Y entonces ahora en este encierro con estos muchachos que quieren salir y que no estaban acostumbrados, nadie estaba acostumbrado a esto, pues ha sido muy duro para ellos. Y ya están cansados del papá y la mamá ahí encima y ya quieren salir porque ahora sí quieren ir al colegio. Antes, qué chévere, no hay clase, no vamos para la casa. Ahora lo contrario, se cambiaron los papeles, ¿no? Ahora vamos para el colegio, qué felicidad, qué rico, porque quieren otra vez la parte social, quieren compartir con los muchachos, con sus compañeros, la cafetería, los pasillos, todo ese tipo de cosas. Entonces yo lo veo mucho, Walter, la psicología, por esa ayuda que le puede dar el departamento de psicología al maestro, decir, vea, hay que ponerle cuidado a este muchacho por tanto conflicto que estos muchachos tienen ahora. Y como vuelvo y te repito, como son tan herméticos, ellos a todo el mundo no le cuentan sus cosas. Lo que tú dices con las cámaras, nadie está obligado. Yo no puedo obligar a un muchacho a que prenda la cámara porque es también su intimidad. Hay muchachos que les da esta pena cómo viven, ¿sí me entiendes? Les da pena que estén pasando detrás de ellos el papá, la mamá, o la tía, o el abuelo. Entonces, esas son cosas que uno tiene que entender con ellos y hay que saber cómo se maneja esta situación, pues, y la psicología creo yo que nos da una buena mano a tiempo para tomar correctivos o para hacer cosas mejores con los muchachos. No sé qué piensas, Walter. Sí, yo diría que hay un elemento que es clave en la docencia y es la relación. Es decir, cuál es la Sí. relación que uno establece con los estudiantes. Porque es justamente la relación lo que favorece, o sea, la relación es transformadora. ¿Sí? Una de las cosas que aprendí en la universidad es que lo que es terapéutico son las relaciones, de la cual la psicoterapéutica es solamente una de ellas. ¿Sí? Cuando uno, digamos, está en un salón de clase, uno debería poder preguntarse
si los estudiantes son absolutamente herméticos, uno tendría que poder preguntarse, bueno, ¿y yo qué les estoy ofreciendo en términos relacionales? ¿Sí? Es decir, porque no se trata solamente de uno decir y hacer chistes o tratar pues como de decir que uno es el profesor cool, sino de si la gente puede sentir que hay un nivel de calidez, un nivel de escucha, un nivel de comprensión. O sea, yo siento que la gente a veces no le habla al docente porque le preocupa lo que va a pensar de él o porque siente que en el fondo no le va a importar tanto, ¿sí? Y yo siento que hay declaraciones que uno puede hacer no porque uno simplemente lo diga, sino a través de acciones, a través de actos que muestran que uno tiene un interés genuino en cada uno de ellos como persona, ¿sí? Y pues no es tema para hoy, pero créanme que uno de los obstáculos más grandes es el del rol del docente como asignador de calificaciones numéricas, en la que se ve como si fuera un enemigo que me pone obstáculos para ver yo qué hago y no como alguien que me está ayudando a que logre todos los objetivos de aprendizaje. Yo les digo, mire, mi trabajo es que todos ustedes logren todos los objetivos. Ese es mi trabajo, ¿sí? Y poder de verdad devolverle a los estudiantes la confianza en eso. Por eso invocaba lo del concepto de seguridad psicológica. Hacerlo explícito, ¿sí? Señalar por qué, o sea, cuál es la preocupación con el silencio allí. De listo, no diga, pero usted tiene un chat privado y lo puede decir, ¿sí? Incluso, así como lo tenía la profesora Lina, hubo un curso en el que yo hice un tablero en el que la gente podía poner preguntas anónimas, ¿sí? Y entonces yo iba contestando las preguntas que había, es darle las posibilidades para que ellos se expresen, ¿sí? Y efectivamente lo harán, tal vez no todos con la misma gente, pero sí habrá, digamos, como un avance en procura de eso. Yo estoy haciendo un trabajo, estoy dirigiendo un trabajo de grado sobre el impacto del confinamiento en la salud mental de los jóvenes universitarios de la universidad. Eh, y el enfoque nuestro es que la experiencia, si uno la ve como proceso, no ha sido tan terrible, que hay gente que ahora está mejor, que hay gente que ahora ha logrado sortear ciertas cosas, que hay estudiantes que incluso económicamente ahora están mejor de lo que estaban antes, ¿sí? Porque dejaron de pagar arriendo, se fueron a su lugar de origen, les sigue llegando un subsidio, ¿sí? Otros tenían negocios muy incipientes en la universidad y ya que la universidad no está, desarrollaron negocios mucho más sólidos y más productivos. Es decir, hay unas historias de ajuste que lo que nosotros queremos con ese trabajo es poder justamente visibilizarlas. Pero bien, gracias. Vale. Gracias, Walter. Vale, profe Margarita, adelante. Profe Margarita, no tiene encendido el micrófono. Qué pena, estoy como Tranquila. como el meme de profesor Walter. Em, Me gustó mucho lo que tú dijiste de corresponsabilidad y yo quería también decir con relación a la evaluación que el semestre pasado pues hubo una evaluación, digamos, atípica, que fue esa evaluación cualitativa, ¿no? De aprobado o no aprobado, que en cierta medida uno tiene una prueba, digamos, si el estudiante ha llegado a cumplir un objetivo o ha llegado a desarrollar, digamos, una capacidad, una competencia en el curso, independientemente de si la desarrolló excelente o si la desarrolló, porque también la evaluación tiene que ver con dónde está el estudiante, ¿no? ¿Dónde está, dónde arrancó? No es no es una evaluación para que todos tengan esto, sino como de dónde empezó el estudiante o la estudiante el curso. En esa medida, te quería preguntar, Walter, si tú trabajas con autoevaluación, es decir, si los estudiantes tienen la posibilidad también de hacer un ejercicio reflexivo sobre su proceso, porque a mí me parece que yo este semestre introduje eso, ¿no? Introduje en un taller, en unos talleres, una nota particular, yo ponía nota cualitativa. Ellos debían traducir, estaban invitados e invitadas a traducir esa nota cualitativa a una nota numérica. Entonces te quería preguntar cómo, si habías hecho ese ejercicio de autoevaluación y cómo lo hacías. De hecho, el ejercicio de autoevaluación es más complejo de lo que ellos piensan. Yo les mando un formato que ellos van a llenar porque al final yo tengo una tabla en Excel con toda la información y yo les pregunto desde si asistieron a las clases, o sea, cosas que ellos podrían simplemente mentir, pero es que lo importante es que se formulen la pregunta, ¿sí? Entonces, si asistieron, les pregunto si leyeron siempre,
si leyeron otras cosas que yo no les hubiera dicho que leyeran, si se reunían a estudiar con sus compañeros, si le dedicaron el tiempo que la materia, digamos, estaba dicho en los créditos. Les pregunto qué estrategias utilizaron para aprender y si les funcionaron o no. Les pregunto qué aprendieron que podrían utilizar en otros cursos. Entonces, una experiencia más amplia y al final hay una parte sobre cada uno de los objetivos. Se le pregunta, ¿usted considera que es capaz de y se pone el objetivo tal cual? Y luego que el estudiante ha dicho si sí, no, más o menos, entonces se le dice que lo sustente, que aporte evidencia de que tiene eso que hay allí. Y de hecho, sobre esa evidencia que le aporta, es que se centran las reuniones de coevaluación posteriormente, pues porque es algo que yo hago, pero que luego yo debo poder sostener, por lo menos frente a mi grupo, que mi grupo vio si yo estudié, si no estudié, si estoy cañando, ¿sí? Por supuesto que siempre existe la posibilidad de que la gente mienta, ¿sí? Pero también en los otros exámenes existe la posibilidad de que la gente haga trampa. Entonces no siento que sea muy desventajoso en ese sentido y me parece que es muy importante darle un voto de confianza a los estudiantes que quizá nunca han recibido. Para ellos es muy extraño, ¿sí? Al final, de cuando ellos dan cuenta de todo eso, les pregunto qué les deja el curso para ellos en su vida como personas y ciudadanos, como estudiantes y como futuros profesionales. Entonces, digamos, es una reflexión que yo considero bastante completa de lo que implica un proceso formativo. Y al final hay dos preguntas, digamos, cuantitativas, una de 1 a 10, siendo 1 no aprobé el curso y siendo 10 lo aprobé pues completamente, que se situaran. Y al final les hago una pregunta y es, ¿cuál consideraría usted que es una calificación justa para su rendimiento y aprovechamiento de acuerdo a todo el ejercicio que ha hecho? ¿Sí? Y pues la gente, digamos, yo he tenido gente que se ha puesto 2.8, ¿sí? Y hay gente que se tira 3.6, hay unos que explican. Tengo un estudiante que es muy brillante y entonces tuvo la interés de decir, yo creo que mi nota es 5. Si usted está de acuerdo, profesor, ¿sí? Pero, y yo estoy completamente de acuerdo, porque hizo un trabajo excelente, porque logró todos los objetivos y demás, pero eso también me parece valiente, es decir, que alguien pueda decir, honestamente yo creo que merezco el 5 y fue la única que se lo puso, no es la única que lo merece, pero es la única que se lo puso. Entonces, cuando yo les mando la autoevaluación, arranca con una frase que dice que la autoevaluación lleva la evaluación a su objetivo último formativo, porque los estudiantes tienen que aprender a identificar ellos mismos sus fortalezas y debilidades y a no trabajar por una nota. Yo lo primero que eliminé cuando empezamos a trabajar el curso fue las calificaciones. Hicimos toda una discusión sobre el problema de las calificaciones y cómo era y no sé qué y tal. Y la comunicación franca es la que permite ir llevando eso. Yo confío en el logro de los objetivos y confío, digamos, en la posición, digamos, ética que terminan asumiendo los estudiantes frente a su proceso formativo. Vale, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat, profe Walter, del profesor Sully Vallejo. Ella dice, profe Walter, ¿cuál diría usted fue la mayor fortaleza de sus estudiantes para afrontar estos cambios en pandemia? Yo creo que yo creo que, y digamos esto sí es como una mirada psicológica, o sea, nadie está desprovisto, todo el mundo tiene recursos, solamente que algunos no saben que los tienen y otros los tienen, pero no los usan o no los saben usar. Entonces el hecho de que pudiéramos como colectivo hacer explícitos los problemas, ver que compartíamos situaciones, que digamos, no, es que yo no tengo dónde sentarme y demás, que eso no es motivo de vergüenza, que hay varios que están en una situación similar y demás, digamos, los ayuda, pues no sé si la expresión sea correcta, la voy a usar de una manera muy vulgar, es como a empoderarse de la situación y sobre todo, y esta sí la uso con conocimiento de causa, a agenciar, ¿sí? A decir, usted tiene cómo mejorar sus condiciones. Entonces yo les daba este ejemplo. Una cosa es que alguien les diga a ustedes, ¿ves? ¿Será que me puedo quedar en tu casa este fin de semana? Y uno le dice, ah, pues sí, o sea, quédate ahí en el sofá, ¿sí? Y otra cosa es que alguien les diga, ve, me voy a quedar en tu casa 2 años, ¿sí? Uno toma medidas distintas, saca una copia de la llave, entonces dice, vení, entonces voy a usar vos este baño y yo uso el de acá y pues no te puedes quedar en el sofá, entonces vamos a conseguirnos una camita.
esto de la situación que estamos viviendo no es de un fin de semana y tenemos que poder hacer los ajustes que son necesarios, comprar una silla, mejorar la luz, ¿sí? Y poder hacer conciencia de eso que parece obvio se convirtió, diría yo, en un recurso, sobre todo de decir yo no soy víctima del COVID, no soy víctima del confinamiento. Me encuentro en una situación, ¿sí? Y voy a ver con qué cuento para hacerle frente. Mis habilidades de negociación con mis compañeros de apartamento para que en los momentos de clase no pongan reggaetón, ¿sí? Y entonces ver cómo lo logramos resolver, pero era invitarlos a que pudieran agenciar y mejorar su calidad de vida mínimamente y darle la certeza de que los íbamos a estar acompañando en ese proceso. Muchas gracias por las preguntas y por todo. En el video, algunas cosas que me pidieron, si entran a la sección del video, ahí lo encuentran. Y lo otro, les voy a poner aquí mi correo. El correo eterno, ¿sí? El que nunca se vence, ese. Si necesitan algo, las diapositivas, materiales o cosas, con muchísimo gusto, pues como les decía, hoy es un día para compartir. Muchas gracias.